Buen día, vamos a empezar por inquietud del licenciado Hamilton y con autorización del doctor Moren. Vamos a conocer esta aplicación que tiene a disposición el Departamento de Procesamiento de Datos y ellos esperan pues que empecemos a utilizarla de forma inmediata. El control de correspondencia es una aplicación que sirve precisamente para manejar y administrar los documentos que ingresan a la oficina, ¿verdad? En este caso, pues a la escuela y a su vez poder darle seguimiento de quién tiene el documento y qué es lo que se está haciendo con ese documento al momento, pues, de estar trabajando en él. De igual manera, también nos permite llevar un control de los documentos que emitimos. Actualmente, estaba viendo yo que nadie tiene un control general de todos los documentos que la escuela emite, ¿verdad? Cada área, cada secretaria lleva su propio control. Es bueno, pero digamos, las autoridades máximas no conocen con exactitud los documentos que se están emitiendo. Entonces, control de correspondencia es una aplicación que nos va a permitir llevar precisamente esos controles. ¿Cómo ingreso a la aplicación? Es entrando a la página de la universidad. Esa pues es muy sencillo, ¿verdad? Se busca en un buscador, en Google, o se coloca la dirección directamente acá, usac.edu.gt, y podemos ver la página de la aplicación. En la página podemos ver hasta la parte de abajo unos botones grandes. El último dice administración y además es un link. Si yo hago clic en ese botón, voy a ver ahora una página donde hay varias aplicaciones que son de uso principalmente administrativo. Estas aplicaciones están ordenadas y conforme van ingresando o van sacando aplicaciones, la posición podría cambiar. En este momento, el control de correspondencia está en segundo lugar. Entonces, si yo hago clic en el cuadro de control de correspondencia, automáticamente voy a llegar a la página, ¿verdad? O más fácil aún, si yo ya conozco la dirección es controlcorres.usac.edu.gt. Entonces yo la escribo en mi navegador, no en el buscador, ¿verdad? Sino que en la línea donde va la dirección a la que yo deseo accesar, escribo controlcorres.usac.edu.gt y presiono Enter. Y de esa manera vamos a ver la página que yo les estoy compartiendo en este momento. Para ingresar yo necesito tres cosas. Tener registro de personal, conocer mi clave del CIF y ser usuario de la aplicación. En este momento, todos o la mayoría tenemos solo dos de esos tres requisitos. Entonces, voy a ingresar yo con mi registro de personal y con mi clave del CIF. Como yo pertenezco a más de una oficina, antes de ingresar la aplicación me pregunta a qué oficina deseo ingresar. Si yo perteneciera a una sola oficina, automáticamente y de forma inmediata me permite ingresar a esa oficina. Bien, en este caso yo voy a ingresar al módulo de capacitación, lo selecciono y le doy ingresar. Y ya puedo ver acá la página de control de correspondencia. En el lado, en la parte superior, pues está el encabezado, dice control de correspondencia, Universidad de San Carlos de Guatemala, y a la derecha dice usuario y está mi nombre. Y además, mi nombre es un link. El nombre del usuario, que es un link, sirve precisamente para ver esta página de inicio. Quiere decir que no importa en qué parte de la aplicación esté yo, si hago clic en mi nombre, siempre voy a regresar a la página de inicio, ¿verdad? Hago clic en mi nombre y regreso a la página de inicio. Y abajo me dice en qué oficina estoy. En este caso, la oficina se identifica nombrando primero la unidad y luego el nombre de la oficina.
En este caso es la unidad Z-unidad de capacitación, luego hay un guión y dice oficina de capacitación o módulo de capacitación, ¿verdad? Ya en el caso real en el que estemos trabajando, debería decir acá Facultad de Ciencias Médicas, guión, Escuela de Estudios de Posgrado, ¿verdad? Luego está en un cintillo, está el menú, la barra del menú de la aplicación. Yo como soy un usuario con todos los accesos a la aplicación, pues tengo todas las opciones ahí. El área en blanco es el área de trabajo y en la parte inferior está el pie de la página, ¿verdad? Que únicamente me sirve para identificar el final de la página. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Usuarios. En este caso, todos vamos a ser administradores. En el momento real no va a ser así, pero ahorita vamos a ver eh, cómo se maneja la parte de usuarios. Bien, en usuarios entonces hago clic en usuarios y paso a la página donde yo puedo buscar o agregar usuarios. Si yo emito un criterio de búsqueda, por ejemplo, JO, y le doy buscar, automáticamente me aparece una tabla de todos los usuarios que coinciden con el criterio de búsqueda que yo le estoy colocando. En este caso, pues es solo mi nombre, pero algo curioso, algo importante de notar es que mi registro de personal es un link. Y si yo hago clic en mi registro de personal, paso a la página donde puedo modificar los datos del usuario, ¿verdad? Lo único que no puedo modificar es el registro de personal, pero yo puedo cambiar el correo, el teléfono, el nombre, incluso el nivel de acceso que va a tener, que si nos damos cuenta hay 5 niveles de acceso, 6. Vamos a ver el nivel de jefatura y el nivel de secretaría son básicamente muy parecidos. Ambos tienen acceso a todo, pueden hacer de todo en la aplicación. La diferencia es que un nivel jefatura puede eh, colocarle el atributo a un documento de confidencial y esto va a hacer que las demás personas no puedan ver ese documento, únicamente las personas a quien él le autorice que las pueda ver. Ni siquiera otros administradores, que es el nivel de secretaría, ¿verdad? Un nivel de secretaría viene siendo como un administrador de la aplicación, ni siquiera ellos van a poder ver el documento si no está compartido con ellos. El nivel de usuario y el nivel de usuario más consulta es el tipo, son los tipos de usuario más comunes, ¿verdad? Son muy parecidos. Usuario y usuario más consulta, ambos casos van a poder ver y trabajar con sus documentos. La diferencia con el usuario más consulta es que él va a poder ver el resto de documentos de la oficina, ¿verdad? Solo verlos, no va a poder trabajar con ellos. Eh, Esto es, digamos, básicamente la diferencia entre ambos. El nivel usuario no va a poder ver documentos que no son de él, ¿verdad? El usuario más ingreso es para manejar otro tipo de oficina, ese no lo vamos a ver. Y pues el inactivo es para darle de baja a un usuario, ¿verdad? Si yo dejo de elaborar para la escuela o cambio mi posición acá y ya no voy a ser usuario de la aplicación, pues entonces lo inactivo para que la persona ya no pueda ingresar a la aplicación, ¿verdad? Bien, si yo vuelvo a hacer clic en usuarios y ahora solo le pongo como criterio de búsqueda la J, ahí sí ya me aparecen 3 usuarios, ¿verdad? Que coinciden con ese criterio de búsqueda, ¿verdad? Entonces, de esa manera, yo puedo ver y modificar a mis usuarios. Si en usuarios yo no coloco ningún criterio de búsqueda y solo hago clic en buscar usuario, entonces la aplicación me va a mostrar a todos los usuarios de la oficina, ¿verdad? En este caso, solo hay 4. Y si yo deseo agregar un usuario, entonces tengo que colocar un criterio de búsqueda nuevo. ¿Y cuál es el criterio o el dato único que nos identifica dentro de la universidad? Pues es nuestro registro de personal, ¿verdad? Entonces, si yo escribo el criterio de búsqueda de como criterio de búsqueda el registro de personal de una persona y le doy buscar usuario, la aplicación al momento
no encontrar a ningún usuario, automáticamente nos muestra la página donde yo puedo agregar al usuario. Eh, entonces, ahora lo que tengo que hacer es colocar y completar los datos del usuario. El registro de personal ya no, de hecho ya ni siquiera lo puedo cambiar, y lo único que puedo hacer es eh, completar los datos para agregar al usuario, ¿verdad? Teléfono es un dato optativo. El correo es bien importante porque la aplicación nos da avisos a través del correo electrónico. Y el nivel. En este momento todos vamos a tener un nivel secretaría, que es, digamos, uno de los máximos niveles y que tiene acceso a todo, ¿verdad? Y en comentario, lo que yo recomiendo es colocar el puesto que ocupa la persona. Por ejemplo, y al hacer clic en agregar usuario, entonces esta persona ya es usuaria de la aplicación y por lo tanto ya debería poder ingresar. Si hacemos clic en el menú de usuarios sin escribir nada, eh, hago clic en buscar usuario, me va a listar a todos los usuarios y ahora ya no tengo 4, sino que tengo 5, ¿verdad? Ya aparece Lourdes. De igual manera, si yo busco como Lourdes o solo Lou y le doy buscar usuario, me va a aparecer solo Lourdes. Licenciado Marín. Sí, dígame. Perdone, no me deja ingresar, me dice que el usuario o la clave es incorrecta de mi castigo. ¿Y si es su clave del CIF la que está ingresando? Sí, ya lo corroboré. Y no la deja ingresar. No. No debería. ¿Ya probó ingresar al CIF? Bueno, es que usted está usando Ahorita. su teléfono, ¿verdad? ¿Anda? Usted está usando su teléfono, No, en computadora. computadora. Ok, pruebe ingresar al CIF, por favor, Muy y me bien, un dice momentito. si Muy logra bien. ingresar. Si se dan cuenta, en ninguno de los casos, tanto cuando agrego al usuario como cuando modifico datos del usuario, estoy metiéndome con la clave del usuario. Esto es porque control de correspondencia no maneja claves, ¿verdad? Quien maneja la clave es el CIF. Esto quiere decir que si algún día yo necesito cambiar mi clave del control de correspondencia, lo que tengo que hacer es cambiar mi clave en el CIF. Y si algún día cambio mi clave en el CIF, obviamente mi clave en el control de correspondencia va a cambiar también automáticamente. Bien. Nos O cuenta, sea, logra, perdone, ¿sí? perdone, yo ingreso no con el, perdón, no con el CLB, sino que yo tengo una clave diferente. Personalizada. Ajá. Sí, sí, esa es la clave que tienen que usar. Ah, ok. Sí. Como ingresa uno al CIF, de esa misma manera ingresa uno a control de correspondencia. Bien, entonces, Oh, listo, listo. Ahora, licenciado, una consulta. Yo puedo cambiar mi nombre. sí, puede cambiarlo. En control de correspondencia, sí. ¿Verdad? ¿Cómo? Entro a la aplicación, hago clic en usuarios, busco mi usuario, le doy buscar y luego hago clic en mi control, en mi registro de personal y ahí están los datos que puedo modificar, entre ellos mi nombre, ¿verdad? Oh, Ahorita todos pertenecemos a la oficina que se llama módulo de capacitación. Aquí esta oficina sirve precisamente para eso, ¿verdad? Para hacer pruebas y aprender a utilizarlo. Entonces, no importa lo que hagamos acá, los errores que cometamos, no importa. Siempre es algo, digamos, informal, ¿verdad? Con fines únicamente de capacitación. Entonces, posteriormente, cuando creemos la oficina de la escuela, yo voy a estar moviéndolas para que automáticamente ingresen a la escuela. El manejo de documentos en la universidad casi en todas las oficinas es muy, muy similar. ¿Y de qué manera se manejan los documentos? Pues un documento entra a la recepción o a la secretaría de la oficina y
la secretaria regularmente le pasa los documentos al jefe y el jefe es quien dice quién va a atender ese documento y qué es lo que debe de hacer con el documento que ingresa a la oficina, ¿verdad? Muchas veces las secretarias ya saben a quién le corresponde ese documento y de una vez le pasan el documento físico, ¿verdad? Entonces, ya sea físico o por correo, y entonces ya la persona lo va atendiendo. El problema es que una vez el documento desaparece de las manos de la recepción, ya no se sabe con certeza quién tiene el documento, qué se está haciendo con él, etcétera, ¿verdad? Entonces la idea es que todos los miembros de la oficina seamos usuarios de la aplicación, porque las personas que recibimos esos documentos somos quienes sabemos qué es lo que se está haciendo y pues si ya se atendió o no, ¿verdad? Y entonces somos los usuarios quienes debemos de reportar y dejar constancia del trabajo que realizamos con cada uno de esos documentos en la aplicación. Bien, entonces, ¿cómo ingresamos un documento a la aplicación? Obviamente para esto, si yo quiero adjuntar o dejar una copia electrónica del documento en la aplicación, pues tengo que escanearlo y ya tenerla preparada y lista en mi máquina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ingreso documentos? Me voy al menú de documentos y la opción de ingresar documentos. Entonces vamos a ir todos ahí, por favor. Y nos dice, estamos en la pantalla de ingreso de documentos. Al lado derecho nos dice correlativo posible. En este caso dice 1-2024 y a todos nos debería de aparecer de esa misma manera. Dice correlativo posible porque en casos como este, en el que todos vamos a ingresar un documento, el primero que lo grabe va a ser el que tomará el correlativo 1. El segundo que grabe va a tomar el correlativo 2 y así sucesivamente. Esto en una oficina real no pasa porque regularmente en el mismo momento quien es una sola persona quien ingresa documentos, ¿verdad? Entonces ese correlativo resulta ser el correlativo definitivo. Bien, debo entonces empezar a completar los datos que me están pidiendo. La procedencia es de dónde viene el documento. Y arribita en letras azules dice que se recomienda escribir el nombre completo de la unidad. Por ejemplo, si viniera de la Facultad de Derecho, no poner derecho, ¿verdad? Sino que lo correcto es escribir Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y si uno quiere, pues entre paréntesis o algo, derecho. Si es medicina, no escribir solo facultad de medicina, ¿verdad? Facultad de ciencias médicas. Y si uno quiere, pues entre paréntesis medicina. Entonces, cada quien va a ingresar un documento ficticio con los datos que considere. Y en mi caso, yo voy a poner así, Facultad de Ciencias Económicas. Sí. Ahora el documento. Los documentos regularmente traen alguna identificación, si es una referencia, si es un oficio, si es circular, etcétera. Ahí dice qué identificación es la que tiene el documento y entonces eso es lo que yo tengo que escribir acá. Si el documento no tuviera ninguna identificación que me recomiendan que escriba ahí, Lourdes dice número de oficio. No, estamos en el caso en que no trae nada, solo es una nota. ¿Verdad? Por ejemplo, José Rolando Hernández hizo una nota para solicitar una licencia, un permiso para no venir a trabajar. La fecha, no podría ser la fecha, el nombre del que firma, el motivo, no. En realidad, lo que las secretarias hacen cuando un documento no viene identificado es que ponen S/R o S/N, que quiere decir sin número o sin referencia o sin identificar, ¿verdad? Ok. Pero como en nuestro caso trae una identificación, por lo menos mi documento, yo le voy a poner, por ejemplo, oficio, dato CCE, número 35-2024, por ejemplo, ¿verdad? Luego me pide la clasificación de archivo.
La clasificación de archivo es una clasificación que tiene archivo general y que nos dice cómo debemos de clasificar cada uno de los documentos. Yo aquí solo tengo dos opciones: colocar una clasificación correcta o dejarlo en blanco. Por lo que yo he podido observar, la Escuela de Estudios de Posgrados no usa la clasificación de archivo, por lo tanto nosotros la vamos a dejar en blanco. Si yo escribiera, por ejemplo, un montón de 5, al momento de cambiarme, me dice clasificación no encontrada, intente de nuevo. Y si yo intento guardar mi documento, no me va a dejar porque esta es una clasificación incorrecta, ¿verdad? Entonces, como yo no me sé las clasificaciones, lo voy a dejar en blanco. Bien, ahora el asunto. ¿De qué trata el documento que yo estoy ingresando? Entonces, acá es donde yo describo ese documento, ¿verdad? Por ejemplo, voy a colocar yo, por ejemplo, ¿verdad? Y luego dice adjuntar el archivo. Si yo ya tengo la nota escaneada, entonces yo puedo adjuntarla acá. Y yo voy a adjuntar una nota, esta por ejemplo. Y si se dan cuenta, cuando adjunté un documento, automáticamente me abrió otra opción para adjuntar un segundo documento. Yo podría adjuntar un segundo documento y automáticamente me va a abrir otra línea para adjuntar otro documento. Y así sucesivamente se va a ir hasta la posibilidad de adjuntar 10 documentos, ¿verdad? Yo puedo adjuntar 10 documentos en este documento que estoy ingresando. ¿Qué hago si, por ejemplo, aquí vinieron 15 o 20 documentos? ¿Cómo podría solucionar yo ese problema? Estamos en el caso de si yo necesito adjuntar 15 documentos, pero la aplicación solo me deja adjuntar 10, entonces, ¿cómo puedo hacer? Unificar un solo expediente, unir el archivo en uno solo, nos dice Evelyn y Diana. Sí, muy bien. Yo puedo unificarlos todos en uno solo. Por ejemplo, si son varios PDFs, yo podría unirlos en uno solo, ¿verdad? Con algunas herramientas en línea como I Love PDF. Si yo tuviera una licencia profesional de Adobe, podría yo unir documentos, y si fueran documentos de diferente tipo, Excel, Word, PowerPoint, etcétera, entonces yo lo puedo comprimir todo en un archivo zip y entonces subo el archivo zip, ¿verdad? Muy bien. Y entonces en este momento le doy grabar. ¿Ok? Si vuelvo a mi pantalla de inicio, quiere decir que ese documento ya quedó guardado en la oficina. Ahorita que yo hice clic en ingresar documentos, ya me dice que el correlativo posible es 3. Quiere decir que se ingresó el mío y uno más. Muy bien, ya llevamos 5 documentos. Si somos 23 personas en la reunión, deberían de haber, con tomar en cuenta los míos, deberían de haber 44 documentos. No le da la opción de ingreso de documentos. Voy a revisar su usuario, Brenda. Y sí, tiene razón. El nivel de usuario que le colocaron es usuario y el nivel de usuario no puede ingresar documentos. Ya le cambié su nivel de usuario, ya es secretaría, y cuando ingrese ya va a ver todas las opciones del menú, y en el menú de documentos ya debería haber la opción de ingresar documentos. Con lo que hemos visto de la aplicación, ¿alguien podría decirme cómo hago para ver ese documento que yo ingresé? En documentos pendientes, dice Cindy. Vamos a ver, no veo cómo llegar a documentos pendientes. Maricel dice en mis documentos. Kimberly también dice en el menú de documentos, la opción de mis documentos es correcto, ¿verdad? En mis documentos yo voy a ver los documentos que yo ingresé o los documentos que me trasladaron para que yo trabaje. Entonces hacemos clic en mis documentos y ahí voy a ver yo el documento que ingresé, que fue el correlativo 12, no, el correlativo 1, perdón, con fecha 12, es el último que yo tengo. En el caso de ustedes, si ingresaron dos documentos, deberían de ver solo dos, y si ingresaron uno, pues solo uno. Si pueden ver la pantalla que yo estoy compartiendo, creo que es una buena
Un buen ejemplo donde yo veo mis documentos, veo tres diferentes colores en que está la información de esos documentos. ¿Cuáles son esos tres colores? Uno es el verde, otro es un negrito fuerte y otro es un color negro suave, Hacía ¿verdad? falta que ella mandara Estos unas colores, fotos. eh, No la mandaron ustedes allá con Ángela. No, bueno, no me dijo. el color verde significa que ese documento ha sido trasladado a una oficina de la misma unidad. ¿Qué otras oficinas podrían haber, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Médicas? Una somos nosotros, que somos la Escuela de Estudios de Posgrado. Otra podría ser Administración Central, ¿verdad? Decanato, Junta Directiva, etcétera. Otro, la Tesorería de la Facultad. Otro, fase 1, fase 2, UTIC, etcétera. Todos ellos podrían constituir diferentes oficinas, pero de la misma unidad académica, que en este caso es la Facultad de Ciencias Médicas. Entonces, entre las oficinas de la misma unidad, nosotros podemos enviarnos documentos entrantes. Todo esto que hemos visto son documentos entrantes que han ingresado a nuestra oficina, ¿verdad? Pero yo un documento entrante no lo podría enviar, por ejemplo, a presupuesto, ¿verdad? Que es una oficina de la Dirección General Financiera. ¿Por qué? Porque es un documento entrante. Para eso yo tendría que elaborar un documento saliente y entonces sí poderlo enviar a otras oficinas de otras diferentes unidades. Entonces el color verde quiere decir que ese documento mi oficina se lo trasladó a otra oficina o bien otra oficina lo trasladó a la mía. Y cuidado que esas otras oficinas van a poder ver lo que estoy haciendo yo con ese documento que han trasladado. De la misma manera que si nuestra oficina lo trasladó a otra oficina de la misma facultad, nosotros vamos a poder ver en esa otra oficina qué es lo que están haciendo con el documento que yo les envié. El siguiente color es el negrito fuerte. Esto es como un correo electrónico, ¿verdad? Esto quiere decir que yo todavía no he hecho clic y no he empezado a ver y menos a trabajar con este documento. Y el otro, pues es un negrito suave, que eso quiere decir que este documento sí lo conozco yo, posiblemente ya empecé a trabajarlo. Los documentos que yo ingresé aparecen en negrito suave porque como yo ingresé el documento, yo sé de qué trata este documento, ¿verdad? Bien, lo interesante acá es que el correlativo es un botón y si yo hago clic en ese correlativo, voy a poder ver los detalles del documento, ¿verdad? Y los detalles del documento me muestran tres tablas, como mínimo dos. En la primera tabla yo voy a ver los datos generales del documento, ¿verdad? Aquí están esos datos generales. Algo importante es que si yo me equivoqué y adjunté el dato que no, el documento que no corresponde a este documento o el que yo no era el que yo quería adjuntar, yo puedo eliminar ese documento, ¿verdad? Seguidamente están las operaciones, lo que yo puedo hacer con ese documento y la última tabla nos va a mostrar los movimientos del documento. Como en este momento no he hecho nada con ese documento, esa tabla todavía no existe, ¿verdad? Pero otra cosa importante es que el correlativo sigue siendo un link. Y si yo hago clic otra vez en el correlativo, entonces esto me va a permitir modificar los datos de ingreso. Por ejemplo, le voy a cambiar algo. Solicitud de 5 EPCistas le voy a colocar. Y voy a agregar otro documento adjunto. Y luego le doy actualizar documento. Si ahora voy nuevamente a mis documentos, busco ese documento 124, hago clic en él. Ahora voy a ver detalles del documento
y voy a ver que hay dos documentos adjuntos y en la descripción o en el asunto del documento ya aparece ese número 5, ¿verdad? Entonces, además también ya hay una tercera tabla en donde dice CDatos Inc. Eso quiere decir cambio de datos ingresados. Y en la nota dice el usuario, o sea, Rolando Hernández Marín, modificó el asunto. Y ahí aparecen todos los datos del documento. Y luego dice datos actuales y aparecen los datos cómo quedaron después de haber yo modificado, ¿verdad? También voy a eliminar uno de mis adjuntos. Dice archivo eliminado, le doy a aceptar y regreso a ver ese documento. Ahora ya tengo un solo documento adjunto y además se agregó otra anotación automáticamente. Dice archivo eliminado, ¿verdad? Y dice se eliminó del ingreso del documento el archivo y ahí dice el nombre del archivo que se eliminó, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, va quedando un registro de todo lo que yo voy haciendo con ese documento. Bueno, entonces estamos claros. En mis documentos dice voy a ver los documentos pendientes. Quiere decir que si un documento yo ya terminé de trabajar con él y lo cerré, mis documentos ya no me lo va a mostrar porque es un documento que ya no tiene nada pendiente de trabajo. Pendiente no para mí, sino que para la oficina, ¿verdad? ¿Cuándo se cierra un documento? Cuando el documento ya no tiene ningún trabajo pendiente por hacer, pero para la oficina. Bien. Veamos entonces, la primera operación que yo puedo hacer es trasladar el documento, que es lo que yo voy a hacer ahorita. Entonces, trasladar el documento quiere decir cambiar de manos el documento. Este documento ya no lo voy a tener yo, sino que lo va a tener otra persona. Entonces, todos, por favor, hagamos un ejercicio de traslado de documentos. Y dice, este documento se trasladará de José Rolando Hernández Marín, que es mi usuario, y ahí debo yo seleccionar en ese menú de selección a la persona a la que lo voy a trasladar. En mi caso, se lo voy a trasladar a Lourdes y si yo quisiera que otras personas estuvieran involucradas en la atención de ese documento, yo le puedo enviar copia del correo electrónico. Y también voy a poder indicarle las acciones a realizar. Tal vez previo a esto les voy a explicar los reportes mejor. Entonces voy a ir al menú de reportes del menú principal. Y ahí están los detalles del reporte. Cuando alguien en recepción recibe los documentos, digamos, por la mañana, ya alrededor de las 11, 12, puede hacer un ingreso de documentos y cuando el trabajo es presencial, las oficinas han emitido estos reportes. En el trabajo a distancia, estos reportes pues no tienen sentido utilizarlos. Dice datos del reporte. El año 2004, libro normal, del correlativo 1 al 20. Y ahora dice selecciona el tipo de reporte. Voy a seleccionar menos, del 1 al 5. Y le voy a decir hoja de instrucciones. Y el tamaño de papel en que voy a imprimir ese reporte. Y ahora le voy a dar generar reporte. Se abre una pestaña en donde me sale el reporte que se llama hoja de instrucciones. Al inicio pues está el logo de la universidad, abajo está la oficina a la que pertenece ese documento, en este caso es módulo de capacitación. Cuando ya estemos trabajando en él deberá decir Escuela de Estudios de Posgrado. A la derecha dice el correlativo del documento, la fecha en que lo estoy imprimiendo y luego están los detalles generales del documento, ¿verdad? Este reporte, ¿para qué sirve? Muchas secretarias se lo imprimen al jefe antes de pasarle los documentos para que él ahí escriba. En donde dice trasladar a, él escribe el nombre de la persona a quien se le debe de trasladar
Y luego en una serie de acciones que ahí hay, él marca qué es lo que esa persona debe hacer con el documento, ¿verdad? Y luego, pues, otros datos. Si se dan cuenta, hay una hoja por cada documento que se ingresó. Esto es porque se pueden imprimir, de hecho, se imprime la hoja y se adjunta a ese documento, ¿verdad? Y entonces, eso le sirve al jefe para indicarle quién va a atender ese documento y qué va a hacer con él. Y el otro reporte, ahora sí le voy a decir del 1 al 20, se llama control de correspondencia. Si yo le doy generar, lo que hace es imprimir una tabla en donde están todos estos documentos que se han ingresado y es el reporte en donde al final, en la última columna donde dice traslado, cuando yo entrego el documento físico a la persona me firma ahí de recibido y con eso pues yo ya salvo la responsabilidad de que el documento ya no lo tengo yo, sino lo tiene la persona a la que se lo estoy entregando y que me está firmando ahí de recibido, ¿verdad? Este control se va guardando en un LATES porque me sirve de histórico y de comprobante de esos traslados. Hay un documento, el correlativo 15, que ya fue trasladado a Evelyn Chana. Esto es importante, fue buen ejemplo porque como ya fue trasladado, en traslado me aparece la última persona a quien yo se lo trasladé. Entonces, aquí a Evelyn lo único que le tocará pues será firmar, ¿verdad? Pero esto en el documento físico. Ahora, ¿cómo hago esto mismo en la aplicación? Ahora sí, me voy a mis documentos y agarro ese documento, hago clic en el correlativo y ahora clic en el botón de trasladar. Entonces yo selecciono a quién se lo voy a trasladar y según lo que me haya marcado mi jefe en acciones a realizar, entonces yo le voy a marcar también. Por ejemplo, si mi jefe colocó conocimientos y efectos consiguientes y tramitar conforme el procedimiento establecido, yo voy marcando esas opciones en la pantalla y automáticamente esas anotaciones se van agregando en la anotación de traslado, ¿verdad? Por ejemplo, y yo también voy a agregar aquí saludos, por ejemplo, ¿verdad? Si en esta anotación yo quisiera adjuntar un documento, lo puedo hacer, uno o más, hasta 10 máximo, y hago clic en trasladar documento. ¿Qué está pasando en este momento? En este momento, para la aplicación, el documento ya no está en mi poder, sino que ahora está en poder de la persona a quien yo se lo trasladé. Y además, la forma en que la aplicación avisa es que envía un correo electrónico, ¿verdad? Entonces, si yo voy a documentos, mis documentos, y busco ese correlativo 1-2024, ya no lo veo. ¿Por qué? Porque ya no es mío. Entonces ya no está en mis documentos. Y si Lourdes, que es a la persona a quien yo se lo trasladé, hace clic en mis documentos, va a ver ahí el correlativo 1-2024. Además, les decía, envía un correo electrónico. Acá, si ven mi pantalla, yo ya recibí ese correo electrónico. Lo recibí yo porque yo lo trasladé y además lo recibió Lourdes porque a ella se lo trasladé. Y ahí dice, respetado usuario de control de correspondencia, se le informa que se le ha trasladado el siguiente documento. Está el correlativo, los datos del documento. Dice, para mayor información ingresa a la aplicación. Y postdata dice, no responde a este correo, es un sistema automatizado y nadie atenderá su respuesta, ¿verdad? Entonces aquí nunca voy a responder yo porque nadie va a ver el remitente de este correo, ninguna persona lo ve, ¿verdad? Ok, voy a regresar entonces a la aplicación
Y ahora, ¿cómo me sugieren ustedes que vea ese documento 1? Si ya no lo puedo ver en mis documentos. Voy a leer el chat para ver sus sugerencias. Quiero ver el documento que acabo de trasladar, que ya no aparece en mis documentos porque ya no es mío, ¿verdad? Dice correspondencia saliente. No, no, esto sigue siendo un documento de correspondencia entrante. ¿Por qué? Porque lo ingresé a través de documentos, ingreso de documentos. Entonces, no es una correspondencia saliente. Exacto, Raquel. Lo que yo puedo hacer es buscar ese documento. Entonces voy, gracias Diana, también es en buscar. Voy a documentos y ahora la tercera opción que es buscar documentos. ¿Ok? Entonces, acá hay criterios de búsqueda de documentos. Los criterios son año, en dónde voy a buscar, en la correspondencia entrante, en el libro normal, en todos los documentos. Y lo más fácil de buscar es que yo sepa el correlativo. Como yo trasladé el correlativo 1, entonces voy a colocar en del correlativo 1 y al presionar tab o salirme de ese cuadrito, automáticamente en al también me va a colocar el correlativo 1. No voy a poner 1-2024 porque ya tengo seleccionado el año 2024. Entonces el correlativo es solo el 1, ¿verdad? Y si le doy buscar documentos, ahí aparece ese documento. ¿Por qué está en color negrita fuerte? Porque Lourdes no ha hecho clic en el correlativo y entonces no ha visto el documento ni ha empezado a trabajar con él, ¿verdad? Si yo hago clic en el correlativo, voy a poder ver los detalles del documento, las operaciones y todos los movimientos que tiene, el cambio de datos ingresado, el adjunto que eliminé y ahora aparece el traslado que realicé. Y aquí dice que José Rolando Hernández trasladó el documento hacia Lourdes de León. Y la anotación que yo le coloqué, ¿verdad? Que es lo mismo que también aparece en el correo que la aplicación envió. Entonces, de esa manera, digamos, la secretaria o la recepción de la oficina, en este caso la escuela, puede ir distribuyendo toda la correspondencia hacia el interior de la oficina. Y ahora las personas que atendemos los documentos ya podemos y deberíamos de ir dejando constancia del documento que estamos recibiendo. Por ejemplo, si es una circular, digamos que es una circular para la tesorería de la escuela, entonces se lo vamos a enviar a alguien en la tesorería, posiblemente al tesorero, ¿verdad? Rafita. Y si fuera una circular de presupuesto, que es únicamente para conocimiento del personal de tesorería, ¿qué acciones debería de realizar el Rafita con esa circular? ¿Sugerencias? ¿Qué se hace con una circular? Pues únicamente hacerla del conocimiento del personal interno, ¿verdad? Entonces, si yo ya hice esa acción, entonces debería yo de dejar constancia de lo que realicé con una anotación. Una anotación sirve solo para dejar constancia de las acciones que voy realizando con el documento que estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, se envió correo con copia electrónica de la circular al personal de tesorería, por ejemplo, ¿verdad? Y voy a dar clic en guardar anotación. Y con eso ya queda esa anotación registrada. No lo voy a hacer ahí, lo voy a hacer en un documento mío.
Entonces, si yo voy a ver nuevamente ese documento donde yo realicé mi anotación, allí voy a poder ver la anotación que acabo de realizar. ¿Cuántas anotaciones puedo colocar? Tantas como yo considere necesarias, ¿verdad? Eso solo es para dejar constancia del trabajo que yo voy realizando con ese documento. Entonces, cada cosa importante que yo considere, lo dejo como constancia con una anotación, ¿verdad? Bien, ya terminé mi trabajo. ¿Qué toca ahora? Si ese documento yo se lo paso a otra persona, tendré que hacer un traslado, ¿verdad? Si ese documento me lo quedo yo y lo guardo yo en un archivo personal o en un archivo de la oficina, entonces yo tendré que cerrar el documento. Y al hacer clic en cerrar el documento, le digo, le tengo que dar una anotación de cierre. ¿Verdad? Por ejemplo, hasta le puedo decir en dónde está guardado el documento. Le doy cerrar documento y ya terminó, ¿verdad? Según recuerdo yo, era el documento 45. Si yo entro a mis documentos y busco ese documento 45-2023, ya no lo veo. ¿Alguien recuerda por qué ya no lo veo? Explique en el chat. Voy leyendo. Porque ya se trabajó, dice, porque ya se trasladó y atendió, ya fue trasladado. No, no fue trasladado. El documento ese fue cerrado. Brenda nos dice, ya fue archivado. Sí, lo archivé yo, pero el documento sigue siendo mío. Entonces, ¿por qué no lo veo en mis documentos? En cierta parte es porque sí, ya fue atendido y porque ya fue trabajado. Pero yo no lo veo en mis documentos porque yo cerré ese documento. Y mis documentos solo me muestran los documentos pendientes, los que yo estoy trabajando y los que todavía tienen trabajo pendiente por hacer. Cuando yo cierro un documento, le digo a la aplicación, ya no hay nada pendiente y por eso es que ya no me lo muestra. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo lo puedo ver? La única forma es buscándolo. Y ya vimos que la forma más fácil de buscar un documento, pues es colocando el correlativo. Pero yo no me voy a saber el correlativo de todos los documentos. Entonces hay otros criterios de búsqueda. Por ejemplo, de dónde viene o a dónde va, la identificación del documento, la clasificación de archivo que no la vamos a manejar, el usuario responsable, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero ver cuántos documentos tiene Karin y le voy a dar buscar documentos. Y dice que Karin no tiene ningún documento ahorita cargado, ¿verdad? Busquemos cuántos tiene Lourdes. La selecciono a ella y le digo buscar documentos y ella tiene 3 documentos cargados, ¿verdad? Si yo quiero ver qué tiene el documento 20, ahí lo puedo ver, puedo descargar. Si yo quiero descargar un documento adjunto, lo único que tengo que hacer es hacer clic en el nombre del documento o la parte del nombre que aparece ahí.
¿verdad? Hago clic y ese documento automáticamente se descarga en mi computadora, ¿verdad? Si yo quiero ver cuántos documentos han ingresado de la Facultad de Ciencias Médicas, voy a escribir solo médicas. Y le doy buscar documentos y ahí me va a aparecer todos los documentos que vienen de la Facultad de Ciencias Médicas, ¿verdad? Y dice que hay 12 documentos. ¿Alguien me puede decir cuántos documentos tiene pendientes de trabajar José Rolando Hernández del documentos del año 2022? Maricel dice que hay 6. ¿Alguien que me dé un número diferente de 6? Kimberly dice que hay 5. ¿Ok? Diana dice que hay 2. Bueno, vamos a repetir. ¿Cuántos documentos del 2022 está trabajando todavía José Rolando Hernández? Por favor, Maricel, Kimberly y Diana, díganos qué hicieron para encontrar esos números. Maricel dice en buscar documentos, seleccionó año 2022, luego seleccionó el nombre y le dio buscar. Diana dice igual, seleccionó año 2022 y seleccionó José Hernández. Básicamente hicieron lo mismo. Ok, hagámoslo. Vamos a buscar documentos. Selecciono 2022 y en usuario responsable buscamos a José Rolando Hernández y buscar documentos. Y aquí aparecen 21 documentos. ¿De dónde sacaron el 5, 2 y el 6? ¿Verdad? Voy al final de la pantalla, dice documentos encontrados 21. Maricel muy bien, dice en estado colocó documentos en trámite. ¿Y por qué lo hizo Maricel? Porque si se dan cuenta, hay varios documentos cerrados. Y los documentos cerrados quiere decir que con esos ya no está trabajando. Entonces, eso es exactamente lo que hay que hacer. Buscar documentos, selecciono 2022. En estado dice todos los documentos. No, yo no quiero todos. Solo los documentos con los que está trabajando, quiere decir documentos en trámite. Y en usuario responsable, José Rolando Hernández, buscar documentos. Y ahora sí, nos dice 6 documentos, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta es 6. Muchas gracias, Maricel. Así es como yo puedo ir viendo qué es lo que está trabajando cada una de las personas o qué es lo que está teniendo pendiente de trabajar cada persona, ¿verdad? Ok. Ya vimos documentos, correspondencia saliente, la vamos a dejar pendiente. Ya vimos reportes. Y ya vimos usuarios, que fue lo primero que trabajamos. Nos queda pendiente la hoja de instrucciones. Las acciones que realiza, por ejemplo, la rectoría, pueden ser muy diferentes a las acciones que realiza la Escuela de Estudios de Posgrado. Por lo tanto, las acciones que realiza la escuela pueden ser muy diferentes de otra oficina, ¿verdad? Entonces, en hoja de instrucciones, todos los que tienen acá un chequecito son los que están saliendo en el reporte, los que están en blanco no. Entonces, esa hoja de instrucciones yo la puedo personalizar, ¿verdad? Por ejemplo, esta de realizar estudios no está saliendo. Si yo emito ahorita un reporte de hoja de instrucciones, le voy a decir del 1 al 5, acá selecciono hoja de instrucciones y si yo busco la opción de realizar estudio, no está. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿cómo incorporo esa opción de realizar estudio? Muy bien, Diana. La opción de realizar estudio, voy a hoja de instrucciones, hago clic sobre la frase realizar estudios y lo chequeo para que salga. Le doy a actualizar ítem y por ahí había otra que decía sentencias. Esa la voy a quitar.
Hago clic sobre sentencias y le voy a quitar el cheque. Y le doy a actualizar ítem. Ahora, si se dan cuenta, dice realizar estudios. Está con cheque y sentencias no. Entonces, si me voy al reporte, le digo hoja de instrucciones y genero nuevamente el reporte, ya va a aparecer la opción de realizar estudios y si busco la de sentencias, ya no aparece porque la quité, ¿verdad? Y de esa manera, entonces yo puedo personalizar los ítems que aparecen acá en el reporte de hoja de instrucciones. Por ejemplo, si hubiera una acción que no está en esta lista, en el botón de hasta abajo dice agregar ítem. Y de esa manera yo coloco ahí el ítem que necesite, le doy clic al botón de agregar ítem y automáticamente ese ítem se agrega a la lista que aparece acá, ¿verdad? Yo no lo hice ahorita para no agrandar más esta lista. Bueno, con eso prácticamente ya vimos toda la aplicación. Lo único que nos queda pendiente es ver la correspondencia saliente. ¿Alguien puede decirme la diferencia que hay entre la correspondencia entrante y la correspondencia saliente? Maricel dice la que él envía y la que le han enviado a él, correcto. En realidad no es a la persona, sino que es a la oficina, ¿verdad? Entonces, la correspondencia entrante es la correspondencia que recibe la oficina y la correspondencia saliente es la correspondencia que la oficina emite, los documentos que la oficina emite. Pequeña diferencia que hay es que todos los documentos que entran a la oficina representan carga de trabajo para la oficina donde yo estoy, ¿verdad? Los documentos que salen de la oficina, la correspondencia saliente, representa trabajo para las oficinas a donde estoy enviando esos documentos. Si se dan cuenta, se manejan correlativos, ¿verdad? En la correspondencia entrante, si entra un oficio y me toca el correlativo 5, yo le pongo correlativo 5. Si después entra una circular, le voy a colocar correlativo 6. Si después entra un acta, le voy a colocar correlativo 7. Si después entra una providencia, será el correlativo 8. Mientras que en la correspondencia saliente se manejará de la misma manera, ¿sí o no? Si yo ahorita emito un oficio y me toca el correlativo 5, le colocaré oficio 5. Y si después voy a hacer una circular, le colocaré circular número 6. ¿Es así como el trabajo en mi oficina? No, dice Maricel que no. ¿Cómo es lo correcto trabajar entonces, Maricel? Son documentos diferentes. Por lo tanto, son correlativos diferentes. Quiere decir que yo clasifico, ¿correcto, Karin? Yo clasifico mis documentos, ¿verdad? De tal manera que tengo constancias de cierre, certificados de cursos aprobados, oficios, actas, circulares, etcétera. Y en cada tipo de documento llevo un pequeño control en donde le voy colocando el correlativo correspondiente a cada tipo de documento. Por ejemplo, si estoy elaborando cierres de pensum, empezaré con el primer cierre del año como el cierre 1-2024. El segundo cierre será el 2-2024. Pero si después yo hago una circular, como va a ser mi primer circular del año, colocaré circular 1-2024, ¿verdad? Así es como llevo yo el control de los documentos salientes. Bien, en correspondencia saliente también se hace lo mismo. Entonces voy yo a documentos, correspondencia saliente, y ahí voy a poder ver los libros existentes de correspondencia saliente. En este caso hay 7 libros, 7 tipos de documentos que yo voy emitiendo. 3 están inactivos, 4 están activos, ¿verdad? Cuando yo empiezo una oficina, empieza sin libros, porque las personas van creando y colocándole el nombre
que consideran a cada uno de sus libros y entonces solo se crean los libros que uno va necesitando, ¿verdad? Por ejemplo, esta oficina no maneja providencias, por lo tanto, no tiene libro de providencias, ¿verdad? ¿Y cómo puedo yo ir creando libro? Pues después de correspondencia saliente, lo primero que hay es una opción donde dice crear libro, es un link. Si yo hago clic en él, me coloca el nombre del libro y me dice en qué correlativo va a empezar. Voy a empezar en el 1, hago clic en crear libro y automáticamente ese control de correspondencia saliente se va a agregar acá, ¿verdad? Acá, por ejemplo, hay referencias y referencias 2. Si yo quisiera cambiarle nombre a referencias 2, me voy hasta la última opción donde dice editar libro y yo no lo voy a llamar referencias, sino que le voy a llamar instancias de cierre, por ejemplo. Y además lo voy a dejar activo. Y le doy guardar cambios. Y entonces, si se dan cuenta, ahora ya hay un libro que se llama Constancias de Cierre, que además está activo porque es un botón, y solo hay 2 botones inactivos. Ok. ¿Qué más hay? El nombre del libro es un botón en donde al hacer clic en uno de esos controles, voy a poder ver yo todos los documentos que se han emitido en ese libro, ¿verdad? En este caso no hay documentos que mostrar, ¿verdad? Todavía no he emitido ninguno. Bien, veamos, ¿qué más hay? Dice, ¿cuántos documentos de este año, 2024, hay en ese control? Y si se dan cuenta, ningún libro tiene documentos emitidos en este momento. Luego dice las operaciones, ¿cuáles son? Pues yo puedo agregar documentos, editar las opciones del libro y dar o quitar accesos. Agreguemos un documento. Cada quien agregue un documento en el libro que considere, por favor. Yo lo voy a hacer en constancias de cierre. Hago clic en agregar documento. Y me dice correlativo posible 100. Ahí hay un pequeño errorcito, pero debería ser 1-2024. Bien, la fecha del documento. Si yo hago clic en el calendario que aparece al final del cuadrito, aparece un calendario y podré yo colocarle la fecha que corresponde. ¿A quién va dirigido? Por ejemplo, al doctor Juan López, estudiante de cierre, San Juan de Dios, ginecología, por ejemplo, ¿verdad? Destino, va a poner personal porque le voy a entregar personalmente ese documento. Clasificación de archivos no la estamos manejando. Y luego, la descripción del documento. Como se trata de constancias de cierre, le voy a colocar acá. ¿Quién firma ese documento? Por ejemplo, lo firmo yo, la persona que lo emitió, y lo firma el jefe de control académico, es el doctor Valdés, por ejemplo, ¿verdad? Y si yo ya tuviera ese documento elaborado, o si todavía lo tengo como borrador, lo puedo adjuntar acá, ¿verdad? Podría adjuntar el Word o podría adjuntar el PDF, ¿verdad? Y le doy guardar documento. Y automáticamente entonces ahora sí, ya voy a ver yo cómo va a ir creciendo esos documentos que yo voy registrando en cada uno de los controles, ¿verdad? Si además me voy a correspondencia saliente, ahora sí dice que constancias de cierre tiene un documento. Entonces, por favor, ingresen un documento en cualquiera de los libros de control que hay ahí. Ingresen 1 o 2, por favor. Y yo voy a ir viendo si van ingresando. En oficios ya ingresaron 3.
Vamos a ver oficios. Hago clic en donde dice oficios. Siempre en el menú es documentos, correspondencia saliente, ¿verdad? Voy a oficios y ahí voy a ver los documentos que fueron agregados. Evelyn nos colocó además en el documentos de ingreso. Voy a tratar de agregar un documento y explicar esa parte acá donde dice documentos entrantes relacionados. Si lo que yo estoy registrando acá es respuesta de un documento que ingresó, yo puedo relacionar este documento saliente con ese documento entrante. Y Evelyn lo que hizo fue colocar acá el número 1 y luego dejó el año 2024 y junto con todos los datos le dio guardar documentos y de esa manera en el oficio número 3 se agregó este documento 1-2024. Ángela, por ejemplo, dijo que tiene relación con el documento 32. Eso de entrada no es posible porque el correlativo apenas va por el 21. Pero de todas maneras es buen ejemplo para que vean qué pasa si yo coloco mal ese documento o ese correlativo. Bien, ese correlativo que yo ingresé en el ingreso del documento saliente se convierte en un botón. Y si yo hago clic en ese botón, en este caso, en el botón donde dice 1-2024, yo voy a ir a ver el documento entrante correlativo 1-2024. Entonces hago clic en él y acá van a ver correlativo 1-24, fue el que yo ingresé al inicio de la capacitación, ¿verdad? Y ahí estoy viendo yo ese documento. Entonces, de esa manera relacioné un documento saliente con un entrante. Si voy a ver nuevamente oficios e intento ver el documento 32 que nos ingresó Karin, perdón, fue Karin el que ingresó un documento dirigido a Ángela. Si yo intento ver el documento 32, como ese documento no existe, nos va a dar un error, ¿verdad? Hago clic en él y no muestra nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el documento 32 todavía no existe. Bueno, pero acá lo bueno es que yo puedo modificar eso. ¿Cómo? Me voy a oficios y el correlativo 4, en este caso, de los oficios 4-2024, es un botón. Yo hago clic en él. Nuevamente veo las generales del documento. Las operaciones ya no me aparecen en una tablita más, sino que solo como una columna. Y el correlativo sigue siendo un link. Entonces, yo hago clic nuevamente en el correlativo y ya puedo modificar todos los datos de ingreso del documento, ¿verdad? Y aquí donde Karin escribió 32, yo podría dejarlo, tal vez en lugar de 32 solo le voy a dejar el 3 y le doy guardar documento. Y ahora ya no dice 32, sino dice 3. Y además se agregó un movimiento que dice cambio de datos ingresados, ¿verdad? Y si yo intento ver el documento, sí lo puedo ver, ¿verdad? Porque ese documento sí existe. Bien. ¿Qué otra cosa puedo hacer con documentos salientes? Y acá es donde viene la puedo enviar, ¿verdad? Enviar a otras oficinas. Vamos a enviar, por ejemplo, este correlativo 5 que además dice urgente. Esto es, bueno, vamos a ver. Acá en operaciones hay unas flechitas muy parecidas al traslado de documentos. En los documentos salientes se llama envío de documentos, ¿verdad? Entonces yo puedo enviar el documento. Básicamente es lo mismo. La diferencia es que el traslado de documentos es a lo interno de la oficina y el envío es hacia otras oficinas por lo general, ¿verdad? Entonces, si yo voy a enviar el documento, acá me aparecen las generales del documento que voy a enviar
y luego me pide un destino, a dónde lo voy a enviar. Y acá me aparecen todas las oficinas que utilizan la aplicación de control de correspondencia. En primer lugar me aparece las personas de la oficina, ¿verdad? Porque un documento saliente en realidad puede ser no saliente, sino que para alguien interno de la oficina, por ejemplo, una instrucción escrita, ¿verdad? O una solicitud de secretaría a control académico, perdón, de tesorería a control académico o de control académico a carrera, maestrías y especialidades, ¿verdad? Que son como subáreas de la escuela. Bien, entonces podría yo seleccionar aquí a una persona y lo que voy a hacer es enviarle el documento a esa persona dentro de la misma oficina de la escuela. Pero yo también puedo enviársela a otras personas, a otras oficinas fuera de la oficina donde yo estoy. Acá, por favor, no vayan a seleccionar a nadie, porque lo que vamos a hacer es enviarles ese documento. Solo se lo podemos enviar a la última opción, que es unidad de capacitación, unidad de pruebas, ¿verdad? Ahí sí, esa es otra oficina de pruebas. Y entonces ahí sí podríamos enviarlo, porque no vamos a ocasionarle ninguna complicación a nadie. Entonces yo voy a seleccionar unidad de pruebas y la anotación del traslado, por ejemplo, para que se sirva atender. Y le doy enviar documento. En este momento, todos los administradores de la oficina de pruebas recibieron un correo en donde dicen que yo, de la oficina de capacitación, les envié ese documento. Y además, en mi correspondencia saliente, en oficios, el correlativo 5, se agregó un movimiento que dice envío del documento, ¿verdad? ¿A dónde? Aquí dice módulo de capacitación hacia unidad de pruebas, ¿verdad? Ahí fue donde lo envié. Bien, voy a enviar un segundo documento. Esta constancia de cierre tal vez. Siempre a módulo de pruebas, no lo puedo enviar a otro lado. Y le voy a escribir solo ahí un texto y lo voy a enviar. Ahí está la constancia del envío, ¿verdad? Bueno, yo me voy a salir de la aplicación y ahora voy a ingresar. Voy a ingresar con un usuario administrador de la oficina de pruebas. Acá dice unidad de pruebas. Perdón, no era ese. Ok. Y bueno, acá, si se dan cuenta, la pantalla de inicio no es un área en blanco. Yo hago clic en el nombre, que es Juanito Pérez. No aparece la parte en blanco, sino que aparece este cuadro y dice, a su oficina enviaron los siguientes documentos. Y luego dice, oficina remitente, ¿quién me envió? Aparece el nombre corto de unidad de capacitación, que es UC, y el nombre de la oficina, que es módulo de capacitación. Y dice, mire, le están trasladando el documento 7-2023. Aquí creo que hay algún error. No fue este el que envié. Pero, bueno, yo puedo hacer dos cosas. Recibir o no recibir el documento. ¿En qué casos no voy a recibir el documento? Por ejemplo, en que ese documento no sea para esta oficina o me estén entregando un documento fuera de fecha.
Entonces, si yo le digo no recibir, yo le tengo que explicar por qué no voy a recibir ese documento, ¿verdad? Y entonces acá yo le hago la explicación y hago clic en no recibir ese documento y automáticamente ese cuadrito desaparece porque ya solo un documento hay. Si yo fuera a ingresar un documento en esta aplicación, me tocaría el correlativo 1, ¿verdad? Pero si yo recibo este documento y hago clic en recibir, automáticamente ahora sí me aparece la pantalla en blanco porque yo ese documento ya no está pendiente de recibir, sino que ya lo recibí. ¿Dónde lo veo? En mis documentos. Por acá va a estar el 1/2024 y es un documento. Ya me lo ingresó como el correlativo 1, que fue el que vimos que tocaba. Si yo quisiera ingresar un documento a mano ahorita, ya no me dice correlativo 1, sino que correlativo 2, ¿verdad? Y de esa manera yo puedo enviar documentos a otras oficinas. Me voy a salir y ahora sí voy a ingresar con mi usuario a la oficina de capacitación. Voy a correspondencia saliente. Voy a ver oficios. Recuerdo que envié el 5 y solo aparece acá los datos del envío. Y algo pasó, no es así como funciona. Voy a ver oficios del 2023. Sí, este oficio, el correlativo 1 del 2023, acá miren, dicen en envío cuando se envió un documento y luego cuando se recibió ese documento en la otra oficina. Automáticamente cuando en la otra oficina me reciben un documento, aquí aparece. Además de que se envían correos, ¿verdad? Cada vez que yo envío un documento, la aplicación me envía un correo, al igual que todos los administradores de la oficina donde lo estoy enviando, reciben un correo muy parecido. De la misma manera, si yo recibo o no un documento, bueno, ahí no envía correos, solo lo puedo ver yo en la aplicación, ¿verdad? Y de esta manera es como yo manejo la correspondencia saliente. Algo importante, tal vez, accesos, digamos, los documentos que emite control académico, no necesariamente tiene que verlos el personal de tesorería, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en accesos, vamos a ver, a este que se llama referencias, le voy a, no, por ahí estaba constancias de cierre, a ese constancias de cierre, dice restringir el acceso. De momento todos tienen acceso al libro Constancias de Cierre, pero ahora yo voy a empezar a restringir el acceso. Y como es una constancia de cierre y es de control académico, ahí no tiene nada que ver, por ejemplo, Ángela. Entonces la selecciono y le doy agregar. Y ahora ella ya aparece en la tabla de acceso restringido. Si yo aquí agrego también a Medellín Lourdes y le doy agregar, y así lo haría con todas las personas que no tienen nada que ver con control académico, prácticamente acceso a este libro quedaría solo Cari, ¿verdad? Y entonces yo le restringiría el acceso a todo el resto de personas. Y si Lourdes hace clic en correspondencia saliente, va a ver que en lugar de 8 libros solo va a haber 7 y si busca el libro Constancias de Cierre no lo va a poder ver. ¿Por qué? Porque le tengo restringido el acceso, ¿verdad? ¿Me podría confirmar, Lourdes? Bien, voy a restringirle el acceso a alguien más. Lourdes está ocupadita con algo. Vamos a ver.
accesos de constancia de cierre. Voy a agregar a Evelyn Chanal, a Maraí, a Delmi. Cualquiera de ustedes, por favor, que nos indique si puede ver el libro Constancias de Cierre, donde en documentos, correspondencia saliente, y ahí en lugar de ver 8 libros, debería de ver solo 7, perdón, y el libro que se llama Constancias de Cierre no lo deberían de ver. Ok, Evelyn y Delmi ya nos confirmaron, también Evelyn, me dicen que ya no hay, o ya no les aparece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen el acceso restringido. Y por el contrario, si yo quiero ahora otorgarles ese permiso, lo que tengo que hacer es clic en esta X roja que aparece y quitarles la restricción, ¿verdad? Entonces, le voy a quitar la restricción a Evelyn, a Maraí, a Delmi, ¿verdad? Ya no están en la tabla, por lo tanto, si ahora van nuevamente a documentos, correspondencia saliente, ya deberían de ver 8 y además ver constancias de cierre, ¿verdad? Ahorita me están confirmando que ya les aparece, ¿verdad? Ok, Tengo una duda. sí, Yo le di guardar cuando creamos un documento que entra, ajá, recibimos un documento, eh, me dejó pulsar 2 veces el botón grabar y se grabó 2 veces uno de los documentos que ingresé. ajá. ¿Eso Los cómo clics se los hizo puede muy rápido, eliminar? ¿Manda? los clics los hizo muy rápido, ¿o Eh, no? sí, creo que me sucede mucho eso que voy muy rápido Ajá, y me creo sí, dos correlativos para el ok, mismo documento. ok. Vamos a buscarlo. Sí, el correlativo 4 y el 10, no, Ese el 16 y el 17 son básicamente el mismo, ¿verdad? Tiene razón. Cuando yo ingreso un documento y hago clic en guardar documentos, inmediatamente después de hacer clic, el botón se deshabilita y ya no debería de dejarme hacer esto, ya no debería de suceder esto. Sin embargo, yo me imagino que su mouse no va a estar muy bueno y ese doble clic lo hizo demasiado rápido y por eso se coló un Mm, segundo documento, ¿verdad? No lo hice rápido, no lo hice No lo, rápido, no lo hizo porque, rápido. Ok, sino entonces, que, ajá, me apareció la pantalla nuevamente para grabar. ok, ok. La aplicación le dejó hacer esto que no debería de hacerlo. Sin Ujú, embargo, la pregunta era, ¿puedo eliminar el documento? No. ajá. En control de correspondencia, nada se puede eliminar, a pesar de que aquí dice eliminar. En realidad, lo único que hace es no mostrarnos el archivo, ¿verdad? Aparentar un efecto de que se eliminó el documento. Y en el caso este, en que el 17 se duplicó con el 16, yo lo que puedo hacer es modificar todos los datos del documento 17. ¿Cómo? Haciendo clic en el 17 2 veces, una vez y luego otra vez. Y acá yo podría modificar todos los datos del documento y entonces ya convertirlo en el 17 que toca, ¿verdad? Y previo a, bueno, previo o después, aquí le adjunto su documento correspondiente y si ya había adjuntado algo, sí, acá, entonces acá tendría yo que eliminar este documento adjunto y de esa manera entonces prácticamente le estaría yo colocando esto al documento que en realidad le tocaría el correlativo 17, ¿verdad? Ok, eso me quedaría en una de las anotaciones o... Le quedaría como una anotación que usted alteró, modificó los documentos de entrada, ¿verdad? Como un movimiento, cambio de datos ingresados, porque control de correspondencia deja constancia de todo lo que estamos haciendo. Ok, Dice, muchas la gracias. plataforma Ahora se utilizará, perdón, sí le escucho. ok, espero que haya, sí,
¿Quedó claro la opción que me quedaría hacer? Sí, muy Sí, claro, ok, muchas perfecto. gracias. Solo tengo otra De acuerdo. consulta. Dígame, ¿Podemos dígame. ver en qué horario estamos trasladando los documentos o recibiendo? La hora no. Lo que No, ok, aparece, lo que aparece acá son tiempos. la fe. Los tiempos que han transcurrido entre una acción y otra. Vamos a ver. No, Ujú. voy a buscar un documento. Sí, esa parte la logré ver. Ok. Voy a buscar el 1. Acá aparecen tiempos y esto es el tiempo que transcurre entre una acción y la otra. Acá pasaron 7 minutos y 34 segundos. A los 7 minutos con 34 segundos después de que se ingresó el documento, se trasladó. Si yo aquí me paso meses o años hasta que hago una siguiente acción, entonces acá aparecerá registrado el tiempo que transcurre entre una acción y la otra. Y de esa manera nuestros jefes pueden medir cuánto tiempo me tomó a mí atender cada uno de esos documentos. Ok, muchas gracias. Muy bien. Dice Evelyn, la plataforma se utilizará solamente con la correspondencia dentro de la USAC, no necesariamente. Si viene un documento de un hospital, por ejemplo, del Ministerio de Salud, yo lo ingreso a la aplicación y dejo constancia de lo que estoy haciendo con ese documento, ¿verdad? En algunos casos habrá que evaluar qué documentos no vamos a ingresar. Por ejemplo, se me ocurre muy particularmente algunos documentos de tesorería o de control académico, posiblemente no necesitemos registrarlos en la aplicación porque ya tengan sus propios controles y controles muy buenos. Por ejemplo, en tesorería se me ocurre, hay algunas operaciones que se llama fondo rotativo. Todo eso se maneja a través de SEIF y se lleva un escaneo de documentos y se lleva un control completo. Entonces, por ejemplo, todos los documentos emitidos por el fondo rotativo yo no los incluiría en control de correspondencia. En control académico, por ejemplo, precisamente las constancias de cierre, podría yo evaluar no eh, registrarlas en el control de correspondencia, porque eso lleva papel seguridad, lleva un control muy eficiente en la emisión de ese documento y posiblemente no necesite yo registrarlo en el control académico, en el control de correspondencia. ¿En qué caso sí lo haría? Si yo escaneo esa constancia de cierre y lo guardo para el histórico de la escuela. Posiblemente lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo en mi computadora que está muy susceptible a que en algún momento se dañe y pierda esa información, lo esté guardando en la nube, en una cuenta privada, qué sé yo. Entonces, si yo quiero guardar un histórico de las constancias de cierre que voy emitiendo, entonces sí lo haría en el control de correspondencia, porque eso queda en un servidor de la universidad, en un servidor que tiene backups diarios, que tienen discos duros específicos y especiales para guardar información y seguramente yo voy a poder guardar ahí muy fácilmente información de los últimos 5 años, ¿verdad? Entonces, solo sería de evaluar qué documentos voy a registrar y cuáles no. En el resto de oficinas, por ejemplo, en dirección, casi obligatorio guardar todos los documentos, ¿verdad? Porque esos documentos son de vital importancia regularmente y necesita llevarse el registro de todo eso. Eh, Les voy a contar una experiencia que tuvimos. Se buscó un documento que había ingresado a un departamento y ese documento no estaba. Me pidieron a mí que lo buscara directamente en la base de datos y no lo encontré. Y entonces quedó como la desconfianza de que algo había en la aplicación que no estaba funcionando. A la semana a la secretaria se le ocurrió que ese documento tuvo una respuesta y entonces buscó la respuesta y la respuesta sí la encontró y ahí encontró el documento entrante. Cuando me mostró el documento entrante,
yo le dije, no, ese documento no entró al departamento. ¿Cómo creen ustedes que hice yo para saber que ese documento no había entrado a esa oficina? Solo con ver el documento. Correcto, Diana. No tenía ni sello ni firma de recepción. Solo con ver el documento yo ya conocía las señas que le hacían a los documentos que la recepcionista recibía. Ese documento no los tenía y entonces les dije, ese documento jamás entró al departamento. En ese momento se recordaron que era una cosa tan urgente y tan delicada que se la entregaron directamente al jefe de la oficina y el jefe de la oficina la trabajó de forma conjunta con las personas y de ahí salió la respuesta. Pero como no lo pasaron por recepción, jamás lo registraron y jamás ingresó a control de correspondencia. Y así, imposible encontrarlo entre los documentos entrantes, ¿verdad? Entonces, es, digamos, una experiencia que sirve para decirles, bueno, si algo es muy delicado, muy urgente, con mucha más razón, debo yo registrarlo en el control de correspondencia para que quede constancia del trabajo que la oficina realizó con ese documento. Otros problemas que se han dado es, por ejemplo, las personas que trabajan en diciembre, al principio atendían los documentos y decían, en enero lo registro en control de correspondencia. Pero ¿qué pasaba en enero? Que le ponía correlativo 1 de 2024 para un documento que trabajaron en 2023, ¿verdad? Entonces, no, si yo voy a trabajar en diciembre o voy a hacer tiempo extraordinario, entonces debo de hacer el trabajo completo y de la forma correcta, que incluía el registro en el control de correspondencia. Vamos a platicar con la licenciada Lucy y con Eli Hamilton para determinar si solo una oficina hay que crear. En teoría, la que tendría el nivel de secretaría sería la secretaria de dirección, que es en teoría donde entran todos los documentos, y a partir de ahí se tendría que repartir hacia lo interno, ¿verdad? Pero podríamos evaluar si maestrías y especialidades necesita ser una oficina aparte, si la tesorería igual, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a evaluar si necesitamos una sola oficina para todos nosotros o varias oficinas que conforman la escuela. Eso va a depender de los controles que cada una de ustedes lleva y los documentos salientes, pues eso sí puede estar en todos englobados en una sola oficina, porque los accesos nos va a permitir a que los documentos que maneja tesorería no los vea maestrías y especialidades, no los vea control académico, los que maneja control académico no los vean los demás, etcétera, ¿verdad? Nos va a permitir esa independencia de documentos.